¿Cuántas veces has sentido que tus problemas son tan grandes que ni Dios podría resolverlos? ¿Cuántas veces te has acostado pensando que esa deuda, esa enfermedad, esa relación rota o esa situación familiar es demasiado para que alguien, ni siquiera el cielo, la pueda arreglar? Pero, ¿qué pensarías si te dijera que ese problema que hoy te parece una montaña imposible, no es tan grande como tú crees, sino que tú lo has hecho más grande de lo que realmente es, simplemente por donde has puesto tu mirada? ¿Y si te dijera que Filipenses 4:6 te dice algo que Dios mismo te dice a ti, hoy, en este momento exacto de tu vida? No te angusties por nada. No te angusties por lo pequeño, ni no te angusties por lo que puedas resolver tú mismo. Dice por nada. Y eso incluye esa deuda que no sabes cómo vas a pagar, esa enfermedad que te tiene con miedo, esa relación que parece no tener arreglo, esa carga familiar que llevas en silencio desde hace años. Hoy quiero hablarte de algo que va a sacudir la manera en que ves cada problema que hoy cargas sobre tus hombros. Vamos a entender por qué Dios, en su palabra, no te pide que minimices lo que estás viviendo, sino que cambies hacia dónde diriges tu atención. Porque ahí está la clave que muchos cristianos nunca terminan de comprender. Déjame contarte algo que cambiará por completo la forma en que ves cada problema que enfrentas. Era un hombre que amaba a su pueblo, que había trabajado años para que su nación viviera en paz. Tenía sueños sencillos: ver a su gente tranquila, ver crecer a sus hijos sin miedo, disfrutar lo que con esfuerzo habían levantado. Pero un día llegaron corriendo hasta su palacio unos mensajeros con una noticia que lo dejó helado. No uno, sino 3 ejércitos enormes se habían unido y venían marchando directo hacia él. No era un rumor, no era algo lejano, era real, era inmenso, y venía en camino. Ese hombre, de un momento a otro, sintió lo mismo que tú has sentido alguna vez, que la vida te cambia en un segundo. Estás tranquilo, viendo crecer tu trabajo, tu familia, tu casa, y de repente recibes una noticia que te quita el aire. Un diagnóstico, una llamada de un banco, una traición de alguien en quien confiabas. Lo primero que hizo este hombre no fue reunir su ejército, no fue hacer cálculos de cuántos soldados tenía contra cuántos venían. Lo primero que hizo fue algo que muchos de nosotros dejamos para el final. Se detuvo, reunió a todo su pueblo y dijo una frase que quedó escrita para siempre, una frase que resume exactamente lo que Filipenses 4:6 nos enseña hoy. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Ahí está. Ese hombre no tenía la solución. No tenía un plan militar. No tenía garantías de que iban a salir vivos. Pero tenía algo más importante que todo eso. Sabía hacia dónde dirigir su mirada. Y lo que pasó después con este hombre, con su pueblo y con esos 3 ejércitos, te va a dejar sin palabras, porque lo que Dios hizo ese día es exactamente lo que puede hacer con ese problema que hoy te tiene sin dormir. Ese hombre se llamaba Josafat, y su historia es tu historia, porque tú también estás de pie hoy frente a algo que parece más grande que tú, preguntándote qué vas a hacer. Y la respuesta que Dios le dio a Josafat es la misma que tiene preparada para ti. Antes de seguir, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que no se pierda ningún mensaje que Dios tiene preparado para tu vida en este tiempo. Y escribe en los comentarios, con fe, esta frase: hoy decido poner mis ojos en Dios y no en mi problema. Shonasim. ¿Sabías que lo que hizo Josafat después de esa oración no fue lo que cualquier general hubiera recomendado? Quédate hasta el final, porque vamos a descubrir cuál fue esa decisión y por qué es la clave que puede cambiar tu manera de enfrentar todo lo que hoy te angustia. ¿Estás listo? Comencemos. Quiero llevarte de nuevo a ese momento donde Josafat se paró frente a su pueblo. La Biblia cuenta que cuando le avisaron de los 3 ejércitos, su primera reacción fue de temor. Y eso es importante que lo entiendas, porque mucha gente cree que tener fe significa no sentir miedo. No es así. Josafat tuvo miedo. La diferencia es lo que hizo con ese miedo. Él no se quedó dando vueltas en su cabeza pensando en todas las formas en que podía perder. No llamó primero a sus generales para hacer un plan de batalla. La Escritura dice algo que deberíamos subrayar con fuego. Josafat tuvo temor y se dispuso a buscar a Jehová.
Ahí está el primer punto que quiero que grabes en tu corazón hoy. El miedo no es pecado. Lo que conviertes en pecado o en bendición es lo que haces con ese miedo. Tú también, cuando te enteraste de esa noticia que te cambió todo, sentiste miedo. Es normal. Eres humano. Pero la pregunta que Dios te hace hoy, a través de esta historia, no es ¿sentiste miedo? La pregunta es, ¿hacia dónde corriste con ese miedo? Hay personas que cuando sienten miedo corren a buscar consejos de todo el mundo menos de Dios. Llaman a 10 personas, buscan en internet, preguntan a quien sea, antes de arrodillarse y decir, Señor, no sé qué hacer. Y no estoy diciendo que esté mal pedir consejo, pero hay un orden, y ese orden es el que Josafat nos enseña. Primero Dios, después todo lo demás. Josafat hizo algo más que solo orar en privado. Convocó a todo Judá a un ayuno. Imagínate la escena. Hombres, mujeres, niños, ancianos, todos juntos, dejando de comer, dejando sus actividades, para buscar a Dios en comunidad. Eso nos habla de algo que hoy se ha perdido un poco en muchas familias cristianas. La oración en comunidad, la búsqueda de Dios en familia cuando llega la crisis. ¿Cuántas veces, cuando llega un problema grande a tu casa, lo primero que haces es callarlo, ocultarlo, cargarlo solo, en lugar de reunir a tu familia y decir, vengan, oremos juntos, porque esto que estamos enfrentando es más grande que cualquiera de nosotros, pero no es más grande que Dios? Y aquí viene algo que quiero que entiendas profundamente. La oración que Josafat hizo no fue una oración de victoria inmediata. No fue, Señor, ya sé que vamos a ganar, gracias por la victoria. No, su oración fue de humildad total. Dijo algo que muchos líderes de hoy jamás dirían en público. No tenemos fuerzas para resistir a este numeroso ejército que viene contra nosotros, y no sabemos qué hacer. Eso, querido amigo, querida amiga, es la oración más honesta que puedes hacer hoy. No tienes que llegar ante Dios fingiendo que tienes todo controlado. No tienes que llegar con una sonrisa forzada diciendo, todo está bien, Señor. Solo vengo a darte gracias. A veces lo más espiritual que puedes hacer es decir la verdad. Señor, esto me supera. No sé qué hacer. No tengo fuerzas, pero mis ojos están en ti. Esa frase, nuestros ojos están puestos en ti, es la bisagra de toda esta historia. Es el punto donde Josafat deja de mirar el problema y empieza a mirar a Dios. Y aquí es donde quiero detenerme contigo, porque esto es exactamente lo que Filipenses 4:6 te está pidiendo hoy. El versículo no dice no tengas problemas, no dice finge que todo está bien. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Es decir, toma ese problema, esa preocupación, esa angustia, y en lugar de darle vueltas en tu cabeza toda la noche, llévala delante de Dios. Hay una diferencia enorme entre cargar un problema y presentarlo. Cargar un problema es lo que haces cuando lo llevas tú solo. Le das vueltas, calculas, te angustias, pierdes el sueño, y al final terminas agotado sin haber resuelto nada. Presentar un problema es lo que hizo Josafat. Lo puso delante de Dios. Reconoció que no tenía la solución, y dejó sus ojos fijos en quien sí la tiene. Quiero contarte algo de mi propia vida, porque sé que esto que estoy diciendo no es solo teoría. Hace años pasé por una situación económica muy difícil. Las cuentas no cuadraban, había compromisos que no sabía cómo iba a cubrir, y recuerdo noches enteras dando vueltas en la cama, haciendo cálculos mentales una y otra vez, como si repetir los mismos números 100 veces fuera a hacer que aparecieran de la nada. Y no aparecía nada, solo más cansancio, más ansiedad, más oscuridad en mi mente. Hasta que una noche, cansado de dar vueltas, me arrodillé y dije algo parecido a lo que dijo Josafat. Señor, no sé qué hacer. No tengo la solución, pero mis ojos están en ti. Y no quiero decirte que al día siguiente apareció el dinero mágicamente, porque esto no es un cuento de hadas. Pero sí te puedo decir que esa noche, por primera vez en semanas, dormí. Y al dormir, mi mente descansó. Y al descansar, pude pensar con claridad al día siguiente, y empecé a ver puertas que antes, con la mente nublada por la angustia,
no había podido ver. Eso es lo que Filipenses 4:6 promete justo después, en el versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz no llega después de que se resuelve el problema. La paz llega cuando entregas el problema. Esa es la trampa en la que muchos cristianos caen. Piensan que primero tiene que resolverse la situación para tener paz. Pero la palabra dice lo contrario. Primero viene la paz, como un regalo, como una guardia que protege tu mente, y muchas veces esa paz es la que te da la claridad para resolver lo que parecía imposible. Ahora, hay algo más en esta historia de Josafat que necesitas escuchar, porque aquí es donde la mayoría de los predicadores se detienen, pero la historia continúa, y lo que sigue es la parte que más impacto tiene para tu vida hoy. Después de la oración, Dios respondió a través de un hombre llamado Yahaziel, que se levantó en medio de la congregación, y dijo algo que parece imposible de creer. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y luego añadió algo todavía más extraño. Mañana descenderéis contra ellos. No tendréis que pelear en esta ocasión. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová. Detente un momento en esto. Dios no le dijo a Josafat, prepara tu mejor estrategia militar. Le dijo, quédate quieto y observa lo que yo voy a hacer. Para un rey, para un líder, para alguien acostumbrado a tomar decisiones, a actuar, a resolver, esto debió sonar casi como una locura. ¿Cómo que no pelees? ¿Cómo que te quedes quieto frente a 3 ejércitos que vienen a destruirte? Pero aquí está la clave que quiero que entiendas hoy. Hay problemas que Dios te está pidiendo que resuelvas con acción, con trabajo, con esfuerzo, con sabiduría. Pero hay otros problemas, especialmente los que te superan por completo, los que no tienen una solución humana posible, donde Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Josafat. Quédate quieto, esta batalla no es tuya, es mía. ¿Cuántas veces has intentado pelear una batalla que nunca fue tuya? Esa enfermedad que te tiene contra la pared. ¿Has intentado controlarla con tu propia ansiedad, como si preocuparte más fuera a sanarte más rápido? Esa relación rota. ¿Has intentado arreglarla con tus propias palabras, presionando, insistiendo, manipulando situaciones, en lugar de ponerla en las manos de Dios y permitirle a Él trabajar en los corazones? Hay batallas que se ganan peleando, y hay batallas que se ganan adorando. Y esto me lleva a la parte de esta historia que más me eriza la piel cada vez que la leo. Al día siguiente, cuando salieron a enfrentar a los 3 ejércitos, Josafat hizo algo que ningún manual de estrategia militar recomendaría jamás. Puso al frente de su ejército no a los soldados más fuertes, no a los guerreros más experimentados, sino a los cantores, hombres que iban cantando alabanzas a Dios, diciendo, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Imagínate la escena. Al frente de la batalla no van espadas, van cánticos. No va el ruido de la guerra, va el sonido de la adoración. Y la Biblia dice que, cuando comenzaron a entonar cantos y alabanzas, Jehová hizo que el ejército enemigo se atacara entre sí. Los 3 ejércitos que venían contra Josafat se destruyeron entre ellos mismos, sin que el pueblo de Dios tuviera que lanzar una sola flecha. Cuando Josafat y su gente llegaron al lugar, lo único que encontraron fueron cuerpos en el suelo. La batalla ya había terminado antes de que ellos llegaran a pelear. Y lo que hicieron durante 3 días fue recoger el botín, porque era tanto que no podían llevárselo todo. Esto es lo que quiero que entiendas hoy, con toda la fuerza de mi corazón. Cuando tú decides adorar a Dios en medio de tu problema, en lugar de quejarte de tu problema, estás liberando una fuerza espiritual que tú no puedes ver, pero que es real. No estoy hablando de una fórmula mágica donde cantas 3 canciones y automáticamente todo se resuelve. Estoy hablando de algo más profundo. Cuando tu corazón se llena de adoración, deja de tener espacio para el afán. Y cuando deja de tener espacio para el afán, Dios tiene espacio para trabajar. Filipenses 4:6 no termina solo en no os angustiéis. Continúa diciendo con acción de gracias. Es decir, mientras presentas tu petición, da gracias. Gracias ¿por qué?
Si el problema todavía está ahí, gracias porque sabes en quién has creído. Gracias porque Él ya ha sido fiel antes. Gracias porque, aunque no veas la solución todavía, conoces el carácter de Dios y sabes que Él no te va a abandonar. Quiero que pienses en algo. Si Josafat hubiera enviado primero a sus soldados y después, si sobraba tiempo, a los cantores, la historia hubiera sido diferente. Pero él puso primero la adoración, puso primero a Dios, y eso cambió completamente el resultado. ¿Qué pones tú primero cuando llega el problema? ¿Pones primero tu ansiedad, tus llamadas desesperadas, tus noches sin dormir dándole vueltas al asunto, y si sobra tiempo, oras un poco antes de dormir? ¿O pones primero a Dios, le entregas el problema, y desde ahí, con paz, empiezas a actuar en lo que sí está en tus manos? Esta es la corrección que quiero hacerte hoy con todo amor pero con toda firmeza. Muchos cristianos tienen el orden invertido. Primero se angustian, luego intentan resolver con sus propias fuerzas, agotan todas sus opciones, y solo cuando ya no les queda nada, como último recurso, oran. Y luego se preguntan por qué Dios no actuó a tiempo. La verdad es que Dios siempre estuvo ahí, esperando ser el primero, no el último recurso. Te invito a que hoy mismo cambies ese orden. No estoy diciendo que dejes de actuar, que dejes de buscar soluciones, que dejes de ir al médico, de pagar tus deudas, de hablar con quien tengas que hablar. Estoy diciendo que antes de todo eso, pongas a Dios primero. Que tu primera reacción ante el problema no sea el pánico, sino la oración. Que tu primera palabra no sea ¿qué voy a hacer?, sino Señor, aquí está, en tus manos lo pongo, y mientras tú trabajas, yo voy a darte gracias. Hay algo más que quiero que veas en esta historia, porque tiene que ver directamente con la condición del corazón de Josafat antes de toda esta crisis. La Biblia nos cuenta que Josafat era un rey que había buscado a Dios desde antes. No fue que de repente, en medio de la crisis, se inventó una relación con Dios que no tenía. Él ya tenía el hábito de buscar a Dios, de seguir sus caminos, de quitar los altares falsos de su tierra. Esto es importante porque muchas veces queremos tener la fe de Josafat en el momento de la crisis, pero no hemos cultivado esa relación con Dios en los días tranquilos. Es como querer correr una maratón sin haber entrenado nunca. La crisis no es el momento de empezar a conocer a Dios. La crisis es el momento donde se revela cuánto realmente lo conoces. Por eso, mientras hoy todo esté tranquilo en tu vida, mientras no tengas ese problema gigante frente a ti, este es el momento de construir esa relación, de leer tu Biblia, de orar, de adorar, de conocer el corazón de Dios, porque cuando llegue la tormenta, y llegará, porque en esta vida las tormentas llegan, no vas a tener tiempo de empezar desde cero. Vas a necesitar correr hacia un Dios que ya conoces, no hacia un extraño. Quiero pedirte algo antes de seguir avanzando. Si estás escuchando este mensaje y sientes que Dios está hablando directamente a tu situación, dime en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando y cuántos años tienes. No es por curiosidad nada más, es porque quiero ver cuántas personas, de diferentes edades y lugares, están pasando por algo similar a lo que estamos hablando hoy. Y quiero que cuando leas esos comentarios, sientas que no estás solo. Hay alguien en otra ciudad, quizás de tu misma edad, pasando por algo parecido, y juntos podemos recordarnos que nuestros ojos están puestos en Dios. Ahora bien, quiero llevarte a otro lugar de la Escritura, porque la historia de Josafat nos enseña sobre cómo enfrentar un problema externo, algo que viene de afuera, algo que tú no provocaste pero que llegó a tu vida. Pero hay otro tipo de batalla, una batalla interna, una batalla que se da dentro de tu propia mente. Y para eso quiero contarte sobre un momento en la vida de un discípulo que muchos conocen, pero pocos entienden completamente. Pedro vivió algo que te va a sorprender por lo parecido que es a lo que tú vives hoy, cada vez que te enfocas en tu problema en lugar de enfocarte en Dios. Fue una noche, después de un día agotador. Jesús había alimentado a miles de personas con 5 panes y 2 peces, y después de eso, despidió a la multitud y subió solo a un monte a orar. Mientras tanto, mandó a sus discípulos a cruzar el lago en una barca hacia el otro lado, y en medio de la noche, mientras los discípulos remaban contra el viento, una tormenta se levantó. Las olas golpeaban la barca con fuerza, el viento era contrario,
Y estos hombres, muchos de ellos pescadores experimentados, estaban luchando con todas sus fuerzas para mantenerse a flote. ¿Te suena familiar esa sensación? Estás remando, estás haciendo tu parte, estás trabajando duro, pero el viento está en contra, las olas siguen llegando, y por más que reúnas fuerzas, sientes que no avanzas, que estás quedándote en el mismo lugar, agotado, luchando contra algo que no parece tener fin. En medio de esa tormenta, en la madrugada, vieron algo que los aterró todavía más, una figura caminando sobre el agua, acercándose a la barca. Pensaron que era un fantasma, gritaron de miedo, y entonces escucharon una voz que dijo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Era Jesús, caminando sobre las mismas olas que los tenía aterrados a ellos. Y aquí viene el momento que quiero que grabes en tu corazón. Pedro, impulsivo como era, dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y Jesús le dijo simplemente: «Ven». Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua. Sí, caminó sobre el agua, sobre la misma tormenta que momentos antes lo tenía aterrado dentro de la barca. Mientras sus ojos estuvieron puestos en Jesús, las olas no eran un problema. El viento no era un problema. La tormenta seguía ahí, no había desaparecido, pero no tenía poder sobre él mientras su mirada estuviera en la persona correcta. Pero entonces pasó algo. La Biblia dice: «Pero al ver el viento, tuvo miedo». Pedro dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar el viento. Empezó a mirar las olas. Empezó a mirar la tormenta. Y en el momento en que su atención se desvió, comenzó a hundirse. Quiero que pienses en esto con calma. La tormenta no cambió. El viento no se hizo más fuerte de repente. Lo único que cambió fue hacia donde Pedro estaba mirando. La misma tormenta que no tenía poder sobre él mientras miraba a Jesús, de repente tuvo todo el poder sobre él en el momento en que desvió su mirada hacia el problema. Esto, querido amigo, es exactamente lo que te está pasando con ese problema que cargas hoy. La tormenta no es necesariamente más grande de lo que era antes. Lo que ha cambiado es hacia dónde está puesta tu mirada. Cuando tu mirada está en Dios, puedes caminar sobre las circunstancias que normalmente te hundirían. Pero en el momento en que vuelves a mirar el problema, en que vuelves a calcular, a temer, a angustiarte, empiezas a hundirte en lo mismo que antes no tenía poder sobre ti. Y aquí está la parte que más me conmueve de toda esta historia. Pedro, hundiéndose, gritó: «Señor, sálvame». Y la Biblia dice que, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Inmediatamente. No hubo demora. No hubo un sermón primero sobre por qué dudaste. Hubo una mano extendida, inmediata, en el momento exacto del clamor. Esto me dice algo poderoso sobre el corazón de Dios. Incluso cuando fallamos, incluso cuando, después de haber experimentado un milagro, dudamos y empezamos a hundirnos, Dios sigue ahí, con la mano extendida, esperando el clamor sincero. Lo que quiero confrontarte hoy, con todo respeto pero con toda claridad, es esto. ¿Cuántas veces, después de haber visto a Dios obrar en tu vida, después de haber experimentado milagros, sanidades, provisión en momentos imposibles, vuelves a hundirte en pánico la próxima vez que llega un problema, como si nunca hubieras visto a Dios actuar antes? Esa es la naturaleza humana, y Pedro la representa perfectamente. Él ya había visto a Jesús multiplicar panes y peces ese mismo día. Ya había visto el poder de Dios manifestarse horas antes, y sin embargo, frente al viento, su fe se tambaleó. Pero Jesús se llama Pedro. Y su historia de hundimiento no termina ahí, porque sabemos que este mismo hombre, años después, predicó con tanto poder que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. El mismo hombre que se hundió por mirar el viento terminó siendo una de las columnas de la iglesia primitiva. Eso me dice que un momento de duda, un momento de mirar el problema en lugar de mirar a Dios, no define tu destino. Lo que define tu destino es lo que haces después. Si clamas, si extiendes tu mano hacia la mano que Dios siempre tiene extendida hacia ti. Hay un puente que quiero hacer entre esta historia y tu vida hoy mismo. Tú estás en esa barca, en medio de esa tormenta, ahora mismo.
Y Dios te está diciendo lo mismo que le dijo a Pedro. Ven, no te está prometiendo que la tormenta va a desaparecer instantáneamente. Te está invitando a poner tu mirada en Él, en medio de la tormenta, y descubrir que mientras tu mirada esté ahí, puedes caminar sobre lo que normalmente te hundiría. Antes de seguir avanzando hacia algo que va a terminar de aclarar todo esto, quiero pedirte que, si este mensaje está tocando algo dentro de ti, lo compartas con alguien que sepas que está pasando por una tormenta similar. Tal vez un familiar, un amigo, alguien que llegó a tu mente justo ahora mientras escuchas esto. Compártelo, porque tal vez ese sea el ven que Dios quiere decirle a esa persona hoy, a través de ti. Quiero hablarte ahora de algo que Jesús enseñó directamente, sin parábolas complicadas, de forma clara y directa, sobre este mismo tema de enfocarse en los problemas en lugar de enfocarse en Dios. Y es algo que está en el mismo capítulo donde se encuentra una de las enseñanzas más hermosas sobre la provisión de Dios. Jesús, enseñando a la multitud, dijo algo que hoy suena casi revolucionario para nuestra mentalidad llena de preocupaciones. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Y luego señaló hacia las aves del cielo, diciendo que ellas no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Después señaló los lirios del campo, diciendo que ni Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos, y sin embargo, esos lirios ni trabajan ni hilan. Y luego viene la pregunta que debería sacudirnos a todos. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Quiero detenerme aquí porque hay una corrección que necesito hacerte con amor, pero con firmeza. Muchas veces nos afanamos por cosas que, en el fondo, Dios ya tiene resueltas, mientras descuidamos lo que realmente importa. Jesús no está diciendo que no trabajes, que no planifiques, que no te esfuerces. La Biblia en otros lugares habla claramente de la importancia del trabajo, de la diligencia, de no ser perezosos. Lo que Jesús está corrigiendo es el afán, esa ansiedad constante, esa preocupación que te consume, que te quita el sueño, que te hace vivir con el estómago apretado todo el tiempo. Hay una diferencia entre planificar y afanarse. Planificar es sentarte, pensar con calma, hacer lo que está en tus manos y confiar a Dios el resultado. Afanarse es darle vueltas al mismo problema 100 veces al día, sin que esas vueltas cambien absolutamente nada, solo te desgastan, te enferman, te quitan la paz, y muchas veces te quitan también la capacidad de pensar con claridad para encontrar la solución que sí está disponible. Hay una historia, en otro pasaje de los Evangelios, de dos hermanas que recibieron a Jesús en su casa. Una de ellas se mantuvo ocupada, corriendo de un lado a otro, preparando todo, sirviendo, organizando, mientras la otra simplemente se sentó a los pies de Jesús, escuchando lo que él tenía que decir. La hermana que estaba ocupada llegó en algún momento, frustrada, y le dijo a Jesús: «Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile que me ayude». Y la respuesta de Jesús es una de las correcciones más amorosas y a la vez más directas de todo el Evangelio. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marta no estaba haciendo nada malo. Estaba sirviendo, estaba trabajando, estaba siendo generosa con su tiempo, pero su corazón estaba afanado y turbado. Es decir, su actividad estaba bien, pero su corazón estaba mal. María, en cambio, había entendido algo que Marta no había entendido todavía. Hay un momento para sentarse a los pies de Jesús, y desde ahí, todo lo demás encuentra su lugar correcto. ¿Cuántas veces, en medio de tus problemas, te conviertes en una Marta espiritual? Corriendo de un lado a otro, intentando resolver, organizando, llamando, calculando, pero sin sentarte ni un momento a los pies de Jesús. Y al final del día estás exhausto, no porque hayas resuelto algo, sino porque has gastado toda tu energía en el afán, sin haber gastado ni un momento en la presencia de Dios. La corrección que Jesús le hizo a Marta es la misma que necesitamos escuchar hoy. No es que dejes de hacer lo que tienes que hacer, es que primero te sientes, primero busques esa una cosa necesaria, y desde ahí, con paz, con claridad, hagas lo demás.
Quiero contarte otra experiencia personal, porque creo que esto va a ayudarte a ver cómo esto se aplica en la vida real, no solo en la teoría. Hace algunos años, alguien muy cercano a mi familia recibió un diagnóstico médico difícil. Y recuerdo que en los primeros días, lo único que hacíamos como familia era hablar del diagnóstico, de los posibles tratamientos, de los costos, de los médicos, de las citas. Todo el tiempo, todas las conversaciones, giraban alrededor de ese problema. Y entre más hablábamos de eso, más grande se sentía, más oscuro se veía todo. Hasta que un día, alguien de la familia dijo, vamos a dedicar un tiempo, todos los días, no para hablar del problema, sino para leer la palabra y orar juntos, sin mencionar el diagnóstico, solo enfocándonos en Dios. Y al principio se sentía extraño, casi como ignorar lo que estaba pasando. Pero con el tiempo, esos momentos se convirtieron en el ancla de toda la familia. El problema seguía ahí, el tratamiento seguía su curso, pero había un espacio, cada día, donde la mirada de toda la familia se dirigía hacia Dios, no hacia el diagnóstico. Y ese espacio cambió completamente el ambiente en esa casa. Ya no era una casa de angustia constante, sino una casa donde, en medio de la dificultad, había paz. Eso es exactamente lo que Filipenses 4:6 y 4:7 están describiendo. No es que el problema desaparezca por magia, es que mientras presentas el problema a Dios con acción de gracias, su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, una paz que no tiene explicación lógica dado el tamaño del problema, viene a guardar tu corazón y tu mente. Hay algo más que necesito decirte, y quiero hacerlo con mucha claridad porque sé que puede ser difícil de escuchar. A veces cuando estamos enfocados en nuestros problemas, empezamos a hacer algo muy peligroso. Empezamos a cuestionar el carácter de Dios. Empezamos a pensar, aunque no lo digamos en voz alta, cosas como, si Dios me amara, esto no estaría pasando. O, si Dios fuera bueno, ya habría resuelto esto. Y aquí es donde necesito corregirte con amor, pero sin rodeos. El tamaño de tu problema no define el carácter de Dios. Dios no es bueno porque las cosas te salgan bien. Dios es bueno porque Él es bueno, independientemente de tus circunstancias. Su bondad no depende de tu situación financiera, de tu diagnóstico médico, de cómo va tu matrimonio. Su bondad es una característica de quién es Él, no una reacción a lo que te está pasando a ti. Cuando enfocas tu mirada en el problema, empiezas a medir a Dios con la regla del problema. Y con esa regla, Dios siempre va a aparecer pequeño, distante o incluso ausente. Pero cuando enfocas tu mirada en Dios, empiezas a medir el problema con la regla de Dios. Y con esa regla, no hay problema, no hay tormenta, no hay ejército que sea más grande que Él. Quiero que pienses en algo. ¿Quién es más grande? ¿Tu problema o Dios? Suena obvio, ¿verdad? Por supuesto que dirías que Dios es más grande, pero entonces, ¿por qué tu mente está dedicando el 90% de su tiempo y energía al problema y solo un pequeño porcentaje a Dios? Si realmente creyéramos que Dios es más grande, ¿no debería ser al revés? ¿No debería nuestra mente estar dedicada principalmente a Dios, confiando en que Él, siendo más grande, se encarga de lo más pequeño? Esto no es solo un tema de actitud positiva, de pensamiento positivo, o cosas similares que muchas veces se confunden con la fe cristiana. Esto es un tema de jerarquía espiritual. ¿Quién está en el trono de tu mente? ¿Tu problema o Dios? Porque quien esté en ese trono va a determinar cómo vives cada día, cómo duermes cada noche, cómo tratas a las personas que te rodean, e incluso cómo le hablas a Dios cuando oras. Si tu problema está en el trono, tus oraciones se convierten en quejas disfrazadas de oración. Señor, ya sabes lo que estoy pasando, ya sabes lo difícil que es. ¿Hasta cuándo? Pero si Dios está en el trono, tus oraciones se transforman en algo completamente diferente. Señor, gracias porque tú eres más grande que esto. Gracias porque tú tienes el control. Te entrego esto y descanso en ti. ¿Notas la diferencia? El problema es el mismo en ambos casos. Lo que cambia es quién está sentado en el trono de tu corazón mientras hablas con Dios. Quiero invitarte a hacer algo, ahora mismo, mientras escuchas esto. Piensa en ese problema que está ocupando tu mente en este momento. Y di, en voz alta o en silencio, esta frase:
Dios, tú eres más grande que esto. Solo eso. No le pidas nada todavía. Solo declara la verdad sobre quién es Dios en relación a tu problema. Porque cuando declaras esa verdad, algo empieza a moverse en tu interior. Tu mente empieza a recordar que hay un poder más grande que la situación que enfrentas, y esa simple declaración empieza a destronar al problema del lugar donde no debería estar. Hay un último punto que quiero compartirte en este tópico, y tiene que ver con algo que mencioné al principio sobre la historia de Josafat, la importancia de la comunidad. Una de las razones por las que muchas personas se ahogan en sus problemas, en lugar de caminar sobre ellos como Pedro caminó sobre el agua, es porque intentan hacerlo solos. Dios diseñó a su pueblo para vivir en comunidad, para orar unos por otros, para llevar las cargas los unos de los otros. Cuando guardas tu problema en secreto, cuando no le permites a nadie de tu iglesia, de tu familia, de tus hermanos en la fe, saber lo que estás pasando, te estás privando de una de las herramientas que Dios diseñó para sostenerte. No estoy diciendo que tienes que contarle tu vida a cualquiera. Hay sabiduría en discernir con quién compartes y con quién no. Pero sí estoy diciendo que el aislamiento es terreno fértil para que el afán crezca sin control. Cuando compartes tu carga con personas de fe, con personas que van a orar contigo, no solo recibes apoyo emocional, recibes también una multiplicación de fe. Porque mientras tú estás cansado de orar por lo mismo, alguien más está orando con fe fresca por ti. Por eso te pregunto, ¿con quién has compartido lo que estás viviendo? ¿O lo has guardado todo dentro de ti, dejando que crezca en silencio, alimentándose de tu soledad? Te animo hoy mismo a buscar a alguien de confianza, alguien de fe, y decirle, necesito que ores conmigo por esto. No es debilidad, es exactamente lo que Dios diseñó para que viviéramos. En comunidad, llevando las cargas juntos, con los ojos puestos en Él. Quiero llevarte ahora a otro lugar de la Escritura, porque hasta ahora hemos hablado de cómo enfrentar el problema cuando llega, pero también es importante entender cómo prevenir que el afán se convierta en el hábito constante de tu vida. Y para esto, quiero contarte sobre un hombre que vivió en una de las circunstancias más extremas que alguien pudo haber vivido, y sin embargo, escribió algunas de las palabras más llenas de gozo y paz de toda la Biblia. Este hombre estaba en prisión, no en una prisión cómoda, no en un lugar donde podía recibir visitas tranquilamente y tener todas sus necesidades cubiertas. Estaba encadenado, literalmente, por su fe, por predicar el Evangelio. Había sido golpeado, perseguido, naufragado, apedreado. Su vida había sido una sucesión de dificultades que la mayoría de nosotros jamás experimentaríamos. Y desde esa prisión, encadenado, sin saber si saldría vivo o si lo ejecutarían, escribió una carta que está llena, de principio a fin, de la palabra gozo. Escribió cosas como, regocijaos en el Señor siempre. Y aquí está lo impactante, lo repitió. Otra vez digo, regocijaos. Y justo después de eso, en el mismo contexto, escribió las palabras que hemos estado explorando todo este tiempo. Por nada estéis afanosos. ¿Te das cuenta de dónde estaba este hombre cuando escribió estas palabras? No estaba en una playa, relajado, sin problemas, diciéndote a ti que sí tienes problemas, que no te angusties. Estaba en una prisión, con cadenas, sin saber su futuro, y desde ahí escribió sobre el gozo, sobre la paz, sobre no afanarse. Esto le da a estas palabras una autoridad que de otra manera no tendrían. No son palabras de alguien que nunca ha sufrido, diciéndole a otros cómo deberían sentirse. Son palabras de alguien que ha sufrido más que la mayoría, y que ha descubierto, en carne propia, que es posible tener paz en medio de la prisión, gozo en medio de las cadenas, y ausencia de afán en medio de la incertidumbre total sobre el futuro. Este hombre se llamaba Pablo, y lo que Pablo descubrió, y lo que está tratando de transmitirnos a través de estas palabras, no es una técnica de pensamiento positivo, es algo mucho más profundo. Es el secreto de la suficiencia en Cristo, independientemente de las circunstancias externas. Hay una frase, un poco más adelante en la misma carta, donde Pablo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. He aprendido el secreto de vivir en todo y en todas las circunstancias, así en la abundancia como en la escasez.
Y esa palabra, he aprendido, es clave. No dice, nací sabiendo esto, ni siempre fue fácil para mí. Dice que aprendió. Es decir, fue un proceso. Hubo momentos donde Pablo, como cualquier humano, tuvo que luchar contra el afán, contra la preocupación, contra el miedo, y a través de ese proceso fue aprendiendo a fijar sus ojos en Cristo en lugar de en sus circunstancias. Esto significa que, si tú hoy luchas con la ansiedad, con la preocupación constante, no eres un cristiano de segunda categoría. No significa que tu fe sea débil o que algo esté mal contigo de forma irreparable. Significa que estás en proceso, igual que Pablo estuvo en proceso, y que ese proceso de aprendizaje es posible, porque Pablo, un hombre real, con cuerpo, con emociones, con miedos, lo logró. ¿Y cómo lo logró? La respuesta está en el mismo capítulo de Filipenses. Pablo escribe: Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Aquí está una de las claves más prácticas de toda esta enseñanza: ¿en qué piensas? Pablo nos está diciendo que la mente necesita una dirección, un enfoque, y si no le das ese enfoque de manera intencional, tu mente va a llenarse de lo primero que encuentre. Y muchas veces lo primero que encuentra es el problema, la preocupación, el miedo. Pero cuando intencionalmente diriges tu mente hacia lo que es verdadero, hacia lo bueno, hacia lo que merece alabanza, estás entrenando tu mente para que, incluso en medio de la dificultad, tenga un lugar a donde ir que no sea el abismo de la preocupación. Esto no significa negar la realidad. No significa decir todo está bien cuando no lo está. Significa que, junto con la realidad del problema, también reconoces otras realidades. Que Dios sigue siendo fiel, que su palabra sigue siendo verdad, que has visto su mano en otros momentos de tu vida, que hay personas que te aman, que hay un día nuevo cada mañana. Todas esas cosas son también verdad, tan reales como el problema, y Pablo nos está invitando a darles espacio en nuestra mente, junto con la realidad del problema, no en lugar de ella, sino junto a ella. Quiero hacer una pausa aquí para invitarte a algo. Si has llegado hasta este punto del mensaje, es porque algo en tu corazón necesita escuchar esto. No es casualidad. De los miles de videos que existen, llegaste a este, y has llegado hasta aquí, hasta esta parte. Eso me dice que Dios está haciendo algo en ti en este momento. Quiero pedirte que, si te sientes identificado con todo lo que hemos hablado hasta ahora, le das a este video un like. No por mí, sino porque cuando le das like, ayudas a que este mensaje llegue a más personas que, como tú, necesitan escuchar que no están solas, que sus problemas no son más grandes que Dios, y que hay un camino real, hacia la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a seguir avanzando, porque hay una última pieza de esta enseñanza que quiero compartir contigo, y creo que es la pieza que va a unir todo lo que hemos hablado hasta ahora en una sola idea poderosa que puedas llevarte hoy. Quiero hablarte sobre algo que sucede en el libro de Números, una historia que muchos conocen pero que pocos conectan con el tema del enfoque y la perspectiva. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés envió a 12 hombres a explorar la tierra, para que regresaran con un informe sobre lo que encontrarían. Estos 12 hombres vieron exactamente lo mismo. Caminaron por la misma tierra, vieron los mismos frutos, las mismas ciudades, los mismos habitantes. Pero cuando regresaron, dieron 2 informes completamente diferentes. 10 de ellos dijeron: la tierra es buena, tiene frutos increíbles, pero los habitantes son gigantes, las ciudades están fortificadas, y nosotros somos como langostas comparados con ellos. No podremos conquistarla. Pero 2 de ellos, que habían visto exactamente lo mismo, los mismos gigantes, las mismas ciudades fortificadas, dijeron algo completamente diferente. La tierra es buena. Subamos y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. ¿Cómo es posible que 12 personas, viendo exactamente la misma realidad, lleguen a conclusiones tan opuestas? La respuesta está, una vez más, en el enfoque. Los 10 vieron a los gigantes y se compararon a sí mismos con los gigantes. Nosotros somos como langostas comparados con ellos. Su medida de referencia eran ellos mismos,
su propia fuerza, su propia capacidad. Y comparados con gigantes, por supuesto que se sentían pequeños, incapaces, derrotados antes de empezar. Pero los dos que vieron diferente no compararon su fuerza con la de los gigantes. Compararon el tamaño de los gigantes con el tamaño de Dios. Y desde esa perspectiva, los gigantes dejaban de ser el factor determinante. Esto es exactamente lo que hemos estado hablando todo este tiempo. El problema, el gigante, la tormenta, el ejército, son reales. Nadie está negando su existencia ni su tamaño. La pregunta es, ¿con qué los estás comparando? Si comparas tu problema con tus propias fuerzas, con tu propia capacidad, con tu propio entendimiento, vas a sentirte como una langosta frente a un gigante. Pero si comparas tu problema con Dios, con su poder, con su fidelidad, con todo lo que Él ha hecho a lo largo de la historia y a lo largo de tu propia vida, el problema, sin dejar de ser real, deja de ser lo más grande en la habitación. Quiero terminar este tópico con una reflexión directa para tu vida. ¿Cuál es tu informe hoy? Cuando alguien te pregunta cómo estás, cuando te preguntan sobre esa situación que estás viviendo, ¿cuál es tu informe? ¿Eres de los que dicen, es que esto es imposible, es demasiado grande, no hay solución? ¿O eres de los que dicen, la situación es difícil, pero mi Dios es más grande y si Él lo permite, vamos a salir adelante? Tu informe importa, no porque cambiar tus palabras cambie mágicamente la realidad, sino porque tu informe revela y a la vez moldea hacia dónde está dirigida tu fe. Y tu fe, dirigida correctamente, hacia Dios y no hacia el problema, es lo que te permite caminar sobre las aguas, ver caer ejércitos enemigos sin pelear y experimentar gozo incluso en una prisión. Pidamos a Dios, en este momento, que renueve nuestra perspectiva, que cambie nuestro informe, que nuestros ojos, como los de Josafat, como los de Caleb y Josué, estén puestos en Él, y no en los gigantes que enfrentamos. Quiero seguir profundizando en algo que mencionamos hace un momento, porque creo que aquí está una de las claves más importantes para que esta enseñanza no se quede solo en palabras bonitas, sino que se convierta en una transformación real en tu vida diaria. Hablamos de que Pablo aprendió a contentarse en toda circunstancia, pero quiero que entendamos algo más profundo sobre cómo funciona esto en la práctica, porque muchas veces la gente escucha «no os afanéis» y piensa que se trata simplemente de reprimir la preocupación, de hacer un esfuerzo de voluntad para no pensar en el problema. Y eso, amigo, eso no funciona. Lo has intentado, ¿verdad? Has intentado no pensar en el problema, y entre más lo intentas, más piensas en él. Es como decirle a alguien, no pienses en un elefante rosado, y lo único que va a pasar es que esa persona va a pensar inmediatamente en un elefante rosado. El afán no se vence con represión, se vence con sustitución, y esto es lo que Pablo está describiendo cuando dice, en esto pensad, refiriéndose a todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. No te está diciendo, deja de pensar en el problema. Te está diciendo, llena tu mente con otra cosa, y de manera natural, esa otra cosa va a ocupar el espacio que antes ocupaba el afán. Piensa en un vaso lleno de agua sucia. Si intentas sacar el agua sucia simplemente agitando el vaso o tratando de extraerla con las manos, va a ser un proceso interminable y frustrante. Pero si empiezas a verter agua limpia dentro del vaso, poco a poco, el agua sucia va siendo desplazada, hasta que el vaso queda lleno de agua limpia. No porque hayas luchado contra el agua sucia, sino porque la has desplazado con algo nuevo. Tu mente funciona de manera similar. Si tu mente está llena de afán, de preocupación, de pensamientos repetitivos sobre el problema, la solución no es luchar contra esos pensamientos con más fuerza de voluntad. La solución es empezar a verter, de manera intencional y constante, otra cosa. La palabra de Dios, la adoración, la oración, el agradecimiento, la verdad sobre quién es Dios. ¿Cómo se hace esto en la práctica? Te voy a contar algo que ha sido parte de mi vida desde hace muchos años y que ha sido fundamental en momentos de mucha presión. Cuando siento que mi mente empieza a girar alrededor de un problema de manera repetitiva, lo primero que hago es identificar ese momento. No esperar a que la ansiedad crezca durante horas, sino identificarlo apenas comienza.
Y en ese momento, en lugar de seguir el hilo de esos pensamientos, empiezo a recordar, en voz alta si es posible, versículos que hablan del carácter de Dios. No necesariamente versículos sobre mi problema específico, sino versículos sobre quién es Dios, que Él es fiel, que Él es proveedor, que Él es sanador, que Él tiene el control. Al principio, sinceramente, se siente forzado. Sientes que estás fingiendo que todo está bien, mientras por dentro sigues preocupado. Pero con el tiempo, repetir estas verdades empieza a cambiar algo en tu interior. No es magia, es renovación de la mente, como dice la Escritura en otro lugar. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación no sucede de un día para otro. Es un proceso, como aprender un idioma nuevo o un instrumento musical. Al principio todo se siente torpe, forzado, poco natural, pero con la práctica constante, lo que antes era forzado se convierte en algo natural, y llega un punto donde, frente a una situación difícil, tu primera reacción automática ya no es el pánico, sino el recuerdo de quién es Dios. Eso es lo que Pablo logró, después de años de práctica, de aprendizaje, de caídas y levantadas. Quiero que pienses en algo más. Cuando Pablo escribe esta carta desde la prisión, no la escribe quejándose de su situación. De hecho, en otra parte de la misma carta dice algo asombroso, que su prisión, en lugar de ser un obstáculo para el Evangelio, se ha convertido en una oportunidad, porque los guardias de la prisión y muchos otros han escuchado el Evangelio precisamente porque Él está ahí. Esto me lleva a una pregunta que quiero hacerte con todo respeto. ¿Qué pasaría si el problema que hoy te tiene angustiado, en lugar de ser solo un obstáculo, fuera... I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking, unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. 357 emergency call. Rain still falling. Take off. Red lights sweep across the mud.
muddy river. The map blurs beneath the rain on the windshield. One flashing signal on the screen. Only the rooftop remains above the flood. The engine fills every silent space. No one wastes a single word. Harness locked, cables checked. Every move as natural as breathing. Outside the wind keeps pulling harder. Inside the headset only coordinates and distance. No one asks how long until sunrise. Only whether we'll make it in time. Rescue before dawn. Flying through the freezing rain. One hand reaching downward. One hand holding on for life. Rescue before dawn. Don't let hope sink with the rising water. When the sun touches the horizon, everyone deserves to be called home. A yellow raincoat wrapped around small shoulders. Eyes trying hard to stay brave. The rescue sling rises through the violent wind. ¿Era también una oportunidad? No estoy diciendo que Dios causó tu problema para enseñarte algo. Eso sería una teología incorrecta y dolorosa. Pero sí estoy diciendo que Dios puede tomar lo que el enemigo o las circunstancias de este mundo caído han traído a tu vida y usarlo para algo que tú todavía no puedes ver. Tal vez esa enfermedad que enfrentas te está acercando a personas que necesitan ver tu fe en acción, personas que están observando cómo reaccionas y que van a ser impactadas no por tu sanidad inmediata, sino por tu paz en medio de la espera. Tal vez esa dificultad económica te está enseñando una dependencia de Dios que en tiempos de abundancia nunca habrías desarrollado. Tal vez esa relación rota te está llevando a un proceso de sanidad interior que necesitabas desde hace años, pero que nunca habrías iniciado si todo hubiera seguido bien. No estoy minimizando tu dolor. El dolor es real. Y Dios no te pide que finjas que no duele, pero te invito a sostener dos verdades al mismo tiempo. Esto duele, y Dios puede traer algo bueno de esto. Ambas cosas son verdad y no se contradicen. Hay un último elemento que quiero traer a esta conversación, y tiene que ver con el tiempo. Una de las mayores fuentes de afán es la incertidumbre sobre el futuro. No sabemos cuándo va a resolverse el problema, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos qué va a pasar después. Y esa incertidumbre, esa falta de control sobre el cuándo, es lo que muchas veces nos quita el sueño. Jesús habló directamente sobre esto, en el mismo pasaje donde habla de los lirios del campo y las aves del cielo. Dijo: Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto no es una excusa para no planificar el futuro de manera responsable. Es una corrección a la tendencia de vivir mentalmente en un futuro que todavía no existe, cargando hoy con preocupaciones que pertenecen a un día que aún no ha llegado. Cuando te preocupas por ¿qué va a pasar si esto no se resuelve en 3 meses?, estás cargando hoy con un peso que, si llega a existir, llegará en 3 meses, no hoy. Y Dios te da gracia para hoy, no necesariamente gracia anticipada para un problema que todavía no es real. ¿Cuántas veces has sufrido hoy por algo que ni siquiera ha pasado todavía y que tal vez nunca pase? La mente humana tiene una capacidad asombrosa para imaginar escenarios futuros, generalmente los peores, y sufrir por ellos como si ya estuvieran ocurriendo. Esto es lo que Jesús está corrigiendo. No te está prohibiendo planificar. Te está liberando de cargar hoy con el peso de un mañana que está en las manos de Dios, no en las tuyas. Quiero invitarte a una práctica sencilla pero poderosa. Cada noche, antes de dormir, en lugar de hacer un repaso mental de todo lo que te preocupa para el día siguiente, haz un repaso de gratitud por el día que está terminando y entrega conscientemente, en oración, el día de mañana en las manos de Dios. Di algo como: Señor,
El día de hoy ha terminado. Gracias por lo que viviste conmigo en él. El día de mañana es tuyo. Yo descanso ahora. Y luego, literalmente, suelta. No es fácil al principio, pero con la práctica, esa entrega nocturna se convierte en un hábito que protege tu sueño, y un sueño reparador protege tu mente, y una mente descansada está mucho más equipada para enfrentar lo que venga, con la paz de Dios guardándola. Estamos llegando a algo muy importante, y quiero que prestes mucha atención a lo que viene, porque vamos a reunir todo lo que hemos hablado en una imagen final que creo que va a quedarse contigo por mucho tiempo. Volvamos por un momento a la imagen de Josafat, parado frente a su pueblo, frente a 3 ejércitos diciendo, no sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Y pensemos también en Pedro, caminando sobre el agua mientras su mirada estaba en Jesús, y hundiéndose cuando miró el viento. Y pensemos en Pablo, en una prisión, escribiendo sobre el gozo y la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué tienen en común estas 3 historias? En las 3, las circunstancias externas no cambiaron de inmediato. Los ejércitos seguían ahí cuando Josafat oró. La tormenta seguía ahí cuando Pedro caminó sobre el agua. La prisión seguía ahí cuando Pablo escribió sobre el gozo. En ningún caso, la fe consistió en que el problema desapareciera mágicamente al momento de orar. La fe consistió en un cambio de enfoque que después, en cada caso, abrió la puerta a algo que de otra manera no habría sido posible. Los ejércitos se destruyeron entre sí mientras el pueblo de Dios adoraba. Pedro caminó sobre el agua mientras mantuvo su mirada en Jesús. Pablo experimentó una paz que sobrepasaba toda lógica, a pesar de estar encadenado, y esa paz, ese gozo, se convirtieron en un testimonio que sigue impactando vidas 2000 años después, a través de sus cartas. Tu situación, sea cual sea, tiene el potencial de convertirse en algo similar. No estoy prometiendo que va a resolverse de la noche a la mañana, ni de qué forma específica se va a resolver, porque eso solo Dios lo sabe. Pero sí te puedo decir, con toda la convicción de mi corazón, que el primer paso, el paso que está completamente en tus manos hoy, es decidir hacia dónde vas a dirigir tu mirada. Quiero que hagas algo conmigo ahora mismo. Cierra los ojos por un momento, si estás en un lugar donde puedes hacerlo con seguridad, y piensa en ese problema que ha estado en el centro de tu mente mientras escuchas esto. Y ahora, conscientemente, imagina que ese problema se hace más pequeño, no porque desaparezca, sino porque algo más grande ocupa el centro de tu atención. Dios mismo, su trono, su poder, su fidelidad demostrada a lo largo de toda la historia y a lo largo de toda tu vida, en momentos que tal vez ya has olvidado, pero que fueron reales. Ese cambio de enfoque, esa decisión de mirar a Dios en lugar de mirar el problema, no resuelve automáticamente cada detalle de tu situación, pero sí cambia algo fundamental. Cambia quién está al control de tu corazón mientras esperas la respuesta. Y esa paz, esa que sobrepasa todo entendimiento, es exactamente lo que Filipenses 4:7 promete a quienes presentan sus peticiones a Dios con acción de gracias. Quiero compartir contigo algo más, algo que conecta directamente con la realidad de muchas personas que están escuchando esto en este momento. Hay quienes, mientras escuchan todo esto, piensan, está bien, entiendo todo esto en teoría, pero mi problema es diferente. Mi problema es tan grande, ha durado tanto tiempo, que ya ni siquiera sé si Dios todavía está escuchando mis oraciones. Si tú eres una de esas personas, quiero hablarte directamente, con todo el amor de mi corazón. El silencio de Dios no es ausencia de Dios. Hay momentos en la vida donde sentimos que oramos y oramos, y el cielo parece de bronce, como dice un pasaje del Antiguo Testamento. Y en esos momentos, la tentación es pensar que Dios se ha olvidado de nosotros, o que nuestro problema es tan grande, tan vergonzoso, tan complicado, que está fuera del alcance de su atención. Pero quiero recordarte algo sobre la naturaleza de Dios que es fundamental. Dios no opera según nuestro calendario. Lo que para nosotros es una eternidad de espera, para Dios es un instante dentro de un plan que abarca mucho más de lo que nosotros podemos ver. Esto no significa que tu dolor no sea real, ni que el tiempo de espera no sea agotador. Significa que la ausencia de respuesta inmediata no equivale a ausencia de Dios. Piensa en la historia de José en el libro de Génesis.
vendido por sus propios hermanos, llevado como esclavo a Egipto, acusado falsamente, encarcelado durante años. Si José hubiera medido la presencia de Dios según sus circunstancias, habría concluido que Dios lo había abandonado por completo. Y sin embargo, años después, José pudo decir a sus hermanos: Dios me envió delante de vosotros para preservación de vida. No me enviasteis vosotros, sino Dios. Dios estaba ahí, en cada momento de la historia de José, incluso cuando José no podía verlo. Y lo mismo es cierto para ti. En medio de tu espera, en medio de tu silencio, Dios está obrando, tejiendo cosas que tú todavía no puedes ver, preparando un resultado que, cuando llegue el momento, va a hacer que mires hacia atrás y entiendas por qué el camino tuvo que ser como fue. Esto no es una promesa de que todo va a tener un final feliz según tus propios términos. Vivimos en un mundo caído, donde no todas las historias terminan exactamente como nosotros querríamos. Pero sí es una promesa de que Dios está presente, de que su carácter no cambia según tus circunstancias y de que su paz está disponible para ti hoy, no solo cuando el problema se resuelva. Quiero cerrar este tiempo juntos con una invitación a la reflexión, algo que quiero que te lleves contigo, no solo como información, sino como una pregunta que vivas con ella en los próximos días. ¿Hacia dónde has estado mirando? No te apresures a responder. Piénsalo con honestidad. Tal vez has estado mirando tu cuenta bancaria más que tu Biblia. Tal vez has estado mirando los resultados de un examen médico más de lo que has estado mirando las promesas de Dios. Tal vez has estado mirando las palabras de alguien que te lastimó, repitiéndolas en tu mente una y otra vez, más de lo que has estado mirando el amor incondicional que Dios tiene por ti, a pesar de lo que esa persona haya dicho o hecho. No te digo esto para hacerte sentir culpable. Te lo digo porque reconocer hacia dónde has estado mirando es el primer paso para hacer el cambio de enfoque del que hemos hablado todo este tiempo. No puedes cambiar de dirección si no reconoces primero en qué dirección estás caminando. Y quiero recordarte algo, antes de seguir. El cambio de enfoque no es un evento de una sola vez. No es que hoy decides mirar a Dios, y a partir de hoy nunca más vuelves a mirar el problema. Es una decisión que se repite, momento a momento, día a día, especialmente en los momentos donde el problema grita más fuerte que de costumbre. Y cada vez que eliges, de nuevo, redirigir tu mirada hacia Dios, estás fortaleciendo un hábito espiritual que, con el tiempo, se vuelve más natural, más automático, más parte de quién eres. Si crees que este mensaje te ha dejado algo valioso hoy, algo que necesitabas escuchar justo en este momento de tu vida, dale like a este video y compártelo con alguien que llegó a tu mente o que sientes en tu corazón que está pasando por algo similar a lo que hemos hablado. No es casualidad que tú hayas llegado hasta este punto del video. De todas las cosas que podrías estar haciendo ahora, estás aquí, escuchando esto, hasta el final. Eso significa algo. Suscríbete a este canal si todavía no lo has hecho. Piénsalo de esta manera. En la antigüedad, cuando alguien quería asegurarse de no perderse las noticias importantes de su comunidad, se mantenía cerca de la plaza central, donde se anunciaban los mensajes. Suscribirte es como quedarte cerca de esa plaza, asegurándote de no perderte el próximo mensaje que Dios tiene preparado, no solo para ti, sino para cada persona que, como tú, necesita recordar hacia dónde dirigir su mirada. Y por último, lo más importante de todo. Quiero que escribas en los comentarios una frase que comience así: Hoy mismo decido, en el nombre de Dios, que... Y completa esa frase con lo que Dios está poniendo en tu corazón en este momento. Tal vez sea: Hoy mismo decido, en el nombre de Dios, que voy a dejar de afanarme por mi situación económica y voy a confiar en su provisión. O tal vez sea sobre tu salud, tu familia, tu trabajo. Lo que sea, escríbelo con fe. Porque las palabras tienen poder, y declarar una decisión es el primer paso para vivirla. Antes de despedirme, quiero orar contigo. Cierra los ojos si puedes, y oremos juntos. Padre Celestial, vengo ante ti en este momento, en el nombre de tu Hijo Jesús, y te doy gracias por cada persona que está escuchando este mensaje en este momento. Tú conoces el corazón de cada uno, conoces las preocupaciones que han cargado, las noches sin dormir, los pensamientos que dan vueltas sin encontrar salida. Conoces cada deuda,
cada diagnóstico, cada relación rota, cada carga familiar que han llevado en silencio. Señor, hoy te pedimos que, así como hiciste con Josafat, recibas nuestra oración de humildad. No sabemos qué hacer, pero nuestros ojos están puestos en ti. Te entregamos cada problema que hemos cargado solos durante demasiado tiempo. Te entregamos la ansiedad, el miedo, las noches de insomnio, los pensamientos repetitivos que no nos dejan descansar. Y te pedimos, Padre, que así como prometes en tu palabra, tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, venga ahora mismo a guardar el corazón y la mente de cada persona que está escuchando esto. Que esa paz no dependa de que el problema se resuelva primero, sino que sea un regalo que recibimos ahora, en medio de la espera, en medio de la incertidumbre. Ayúdanos, Señor, a aprender, como Pablo aprendió, a contentarnos en toda circunstancia, no porque las circunstancias no importen, sino porque tú eres más grande que cualquier circunstancia. Ayúdanos a fijar nuestros ojos en ti, como Pedro lo hizo por un momento sobre el agua, y cuando sintamos que empezamos a hundirnos porque miramos el viento, ayúdanos a clamar como él clamó. Señor, sálvame, sabiendo que tu mano siempre está extendida hacia nosotros. Te pedimos por las familias que están pasando por situaciones difíciles en este momento, por quienes enfrentan enfermedades, por quienes enfrentan dificultades económicas, por quienes enfrentan relaciones rotas o tensas. Que en cada una de esas situaciones tu presencia se haga real, no solo como un concepto teológico, sino como una experiencia tangible de paz, de fortaleza, de esperanza renovada. Gracias, Señor, porque tú no nos has dejado solos. Gracias porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Gracias porque, así como cuidas de las aves del cielo y vistes a los lirios del campo, tú nos cuidas a nosotros, que somos mucho más valiosos para ti. Ponemos en tus manos cada situación que hoy nos preocupa, y te damos gracias de antemano por lo que vas a hacer, aunque todavía no lo veamos. Que esta semana que viene sea una semana donde aprendamos, cada día un poco más, a poner nuestros ojos en ti y a experimentar esa paz que el mundo no puede dar ni puede quitar. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6, 7. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.